Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados desde ya para un nuevo programa más. Esperamos que sea de bendición. La semana pasada estuvo un pastor amigo de Lancaster, hermano Isaac, le mando saludos. Y estuvimos abordando algunos puntos y la verdad no los terminamos tampoco. Y cuando me da la casualidad que cuando me toca nuevamente exponer la palabra, siempre hay algo nuevo que enseñar. Entonces, esta tarde yo quiero darle gracias a todos desde ya, los que están conectados, a la hermana Jenny, hasta San Diego, a la hermana Brenda Trujillo, a la hermana Yanderi, y a los demás que de alguna manera ya están conectados y tal vez no los puedo ver acá. También les mando saludos desde ya. A todos aquellos que vienen en sus carros, de vuelta a su trabajo, cansados, espero en Dios que Dios renueve sus fuerzas y que pueda compartir conmigo en lo que viene en el camino y abordar un tema que es tan interesante para mí en lo que es el ámbito profético, porque hay muchas cosas de qué hablar, va. Pero antes de todo, saludos a todos allá a Centroamérica, a México, Estados Unidos, Lancaster, Pandel, San Fernando, Los Ángeles, etcétera, y también hasta Suramérica, que también nos miran algunos países por allá, entre ellos nos mandan saludos desde Argentina. Y entonces, antes de empezar a abordar este tema, quisiera hacer una oración, así que acompáñenme. Padre, Señor, te damos gracias en este momento, arrepentidos por todas aquellas cosas que tal vez a ti no te agradan. Señor, por favor, te las ponemos en tus manos para que seas tú teniendo misericordia de nosotros y que nos abras el entendimiento y no solamente que extiendas tu misericordia de hoy sobre nosotros y nos perdones. Te ruego, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu palabra, tu gracia y tu unción y que podamos ser un instrumento para anunciar tu mensaje, tu palabra, esta enseñanza. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están enfermas, en hospitales, aquellas personas que están atribuladas, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, aquellas personas que están pasando con diagnósticos, Señor, que tal vez hoy recibieron un diagnóstico malo, te ruego, Señor, por favor, que les des paz y que cambies todo diagnóstico en contra de aquellas personas que perdieron su trabajo, Señor, por favor, auxílialos, ábreles puertas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están agobiados, tristes, desilusionados, Señor, hazlos arder y dales el gozo y la alegría para que se den cuenta y que todos nos demos cuenta, Señor, de que eres tú el que nos restaura, que eres tú el que nos fortalece, el que nos saca de toda tribulación y aún de la muerte también nos das vida. Así nosotros te damos gracias en esta tarde y te rogamos, Señor Espíritu Santo, que por favor nos hables, nos uses y de alguna manera podamos aprender de ti más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias a todos los que ya están conectados desde ya. Déjenme hacer algo aquí rapidito para empezar de lleno con este programa y este tema. Yo le he titulado La preparación de un profeta y entonces tengo que abordar algunos puntos que son tan importantes para poder desarrollarlo. Entonces, acompáñenme al libro de Amós 3:6, segunda versión TLA, dice: si la gente se alborota, oiga, es porque sonó la alarma. Si la gente se alborota, es porque sonó la alarma, dice Amós 3:6. Luego dice: y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y entonces, en ese orden de ideas, Dios ha levantado al ministerio profético juntamente con nosotros, 5 ministerios, porque somos como alarmas, somos personas que de alguna manera Dios nos hace la comparación como alarmas para anunciar las cosas que van a acontecer, y por eso es bien importante porque Dios utiliza bocas, y aquí Él lo explica, una de las funciones que debe de tener un ministro primario. Entonces aquí dice Amós 3:6, si la gente se alborota, es porque oyó el sonido de la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Y mire lo que dice en el 7. Y si algo malo sucede, es porque Dios lo ha causado. Y más adelante da a entender en Amós 3:7. Y dice: Dios, oiga, nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas, a sus ministros. Aquellos 5 ministerios que van a fluir en una unción profética, porque la unción profética cayó sobre toda la iglesia y cada quien tiene el vehículo profético para poder anunciar. Los 5 ministerios están para formar, catartizar, para desarrollar un ministerio,
Y entre esos está el ministerio profético, y cada quien hace una labor extraordinaria, edificando, adornando a la iglesia, porque de alguna manera vemos lo que está sucediendo en muchos países, vemos la guerra que vemos cada día más difícil, vemos situaciones, la muerte de niños, etcétera. Vemos cómo el calentamiento global está haciendo estragos, vemos cómo aún los animales están en peligro de extinción. Y yo analizaba todo eso porque de alguna manera son señales que están ocurriendo en el mundo que nos están alarmando, y por eso Dios, antes de hacer algo, lo va a anunciar a sus siervos los profetas. Y entonces de alguna manera lo describe así en Amós 3:7. ¿Por qué razón? Porque regreso al 3:6. Si alguien oye una alarma, si alguien está oyendo un sonido de chofar, de trompeta, anunciando que va a ocurrir algo, es porque Dios nos está hablando. Y entonces Dios va a utilizar todos los medios, tanto como nuestras voces, como redes sociales, internet, lo que sea, eventos y catástrofes. Dios nos está anunciando que pronto viene. Y por eso es importante que haya una preparación, que un ministro sea el proclamador de las cosas que han de acontecer. Entonces en el 3:7 dice, Dios nunca hace nada sin comunicarles a sus profetas. Otras versiones dice, Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Y entonces en el 3:8 aclara esto. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Bien interesante esto, porque está haciendo una figurativa de un animal que su característica está en su boca, su poder está en su boca, y cuando suena su rugido hace temblar a otros animales. Y entonces me llama mucho la atención porque Dios hace esa figurativa. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Pero si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Bueno, interesante porque si Dios profetiza, también tú tienes que profetizar y yo. Esa es la orden, va. Y entonces, en ese orden de ideas, vemos, hermano, en este momento, algunas citas bíblicas que de alguna manera voy a abordar, porque de alguna manera quiero abordar este tema, hablando de la preparación de un profeta, porque es bien importante que el profeta crezca en la presencia del Señor, y usted se va a dar cuenta la figura que traigo, a la cual voy a abordar. Entonces vemos que un profeta debe de tener varias características, y debe de ser características genuinas que de alguna manera lo avale el Señor para poder hacer la función. Tiene que tener la fidelidad, el conocimiento de la palabra, y de alguna manera, como dice Amós 3:7, recibir la revelación para sonar esa trompeta y anunciar las cosas que vienen. El pueblo de Dios de alguna manera puede estar ocurriendo, o le puede estar ocurriendo algunas circunstancias, porque vemos que Dios dejó a los 5 ministerios, pero también vemos en el libro de Judas que el apóstol Judas describe que hay 5 antiministerios también trabajando con el objetivo de hacer que la iglesia se desvíe del objetivo acerca de la venida de Cristo. Y eso me llama a mí mucho la atención, porque la batalla es luz contra luz. Cuando hablamos de luz contra luz, nos estamos refiriendo palabra contra palabra. Y me llama mucho la atención porque estaba hablando con un pastor, amigo mío, acerca de esto, que cómo es que se han multiplicado las herejías dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y no hay nadie que las discierna, si se puede decir así. Porque el discernir una herejía, una enseñanza, una palabra, nos puede ayudar y nos puede rescatar de desviarnos a algo. Por eso el trabajo de los 5 antiministerios hacen la misma función, solo que su función es hacer que la iglesia no alcance el nivel de Cristo, no llegue al pleno conocimiento de Dios. Los confunden. Por eso cuando usted ve Efesios 4:11, si alguien pudiera ponerlo, Efesios 4:11, 12 y en el 13 dice, para que ya no seáis niños sacudidos como las olas por los vientos de doctrina. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que
la iglesia atraviesa situaciones de alguna manera que tiene la necesidad de discernir lo que se está oyendo. Por eso es bien importante, porque el profeta, una de sus funciones es su boca. Tiene que abrir su boca para profetizar, pero no es únicamente de que profetice, sino hay una formación, hay una preparación para que el ministro haga esa labor. Saludos a la hermana Brenda Trujillo, dice, hasta allá a San Diego. El hermano Luis Tijerino dice, bendiciones, profeta Eric, que Dios lo bendiga, listo para recibir la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Al pastor Isaac Morales, que Dios te bendiga. Y hasta allá a la ciudad de Texas, al hermano Cifrido Zúñiga, gracias por estar conectado. Entonces, el pueblo, Dios le va a dar, yo entiendo, yo veo que a través del conocimiento Dios nos da discernimiento para discernir a los falsos profetas. Entonces el pueblo no tiene ministros, si se puede decir así, que estén haciendo la función de preparar a la iglesia, y por eso vemos más falsos profetas que verdaderos profetas. Porque los verdaderos profetas, usted se va a dar cuenta, se dejan preparar, dejan que sean preparados para que cuando el Señor los envíe, entonces puedan hacer una función extraordinaria. Entonces, la hermana Cristin de García dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por donde quiera y todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que pasan a engañar empleando su astucia y artimañas. Gracias, hermana Cristina. Creo que usted me texteó la semana pasada, y la verdad que gracias por estar conectada y que Dios me la bendiga. Y que Dios sea poniendo en su corazón la guianza a dónde ha de ir. Entonces, gracias por esa aportación. Entonces, miremos esto. Actualmente existen mucho pueblo de Dios, oiga, que está ciego espiritualmente, que hay sordera espiritualmente, que están mancos, inmovibles, pues, que no pueden hacer obras, que tienen hambre de la palabra, espiritualmente están muertos. ¿Por qué lo digo yo eso? Porque, mi hermano, se necesita la preparación para que Dios envíe a un ministro. Primeramente, yo siempre lo he dicho, un ministro siempre debe estar bajo la cobertura de otro ministro mayor que él. Por ejemplo, el apóstol viene a ser esa cobertura sobre los ministros, como los pastores, profetas, evangelistas. ¿Por qué razón? Porque se necesita que aún nosotros como pastores o como ministros estemos bajo la sujeción de alguien. Por eso, obviamente yo no estoy para juzgar a nadie, pero es bien difícil cuando nosotros nos damos cuenta que un falso profeta no tiene quien lo cubra. Y es bien interesante porque es fácil comprender quién es un falso ministro. Bueno, yo lo he explicado muchas veces, pero en realidad discernir quién es un falso ministro, yo creo que por los frutos se conocerán, dijo el Señor Jesús, pero uno de los frutos que yo miro de un falso profeta es que no se sujeta, no tiene a un ministro a quien darle cuentas, no tiene un padre espiritual, si se puede decir así, que lo haya formado, y entonces es difícil para él dar sombra. Y si este ministro de alguna manera no busca una cobertura, un ministro, un mentor que lo instruya, puede ser que se desvíe y haga cosas que tal vez puedan confundir a otros. Por eso es bien tremendo. Se recuerda, hablando del ámbito profético, Elías tenía que formar, preparar a un profeta como Eliseo. Y usted sabe que Eliseo tomó su tiempo, no le importó que el otro profeta lo menospreciara, pero esa era la escuela de la preparación. Por eso es bien importante que todo ministro lleve una preparación. Y usted se va a dar cuenta por el ejemplo que le traigo, pero todo ministro debe llevar una preparación porque miramos en este momento que necesitamos hombres de Dios que puedan ejercer la función ministerial para poder hacer la función que dice Efesios 4:11 de preparar, catartizar, perfeccionar al pueblo del Señor para la venida de Él. Entonces, en ese orden de ideas, la iglesia muchas veces carece de ministros
que no tienen la responsabilidad o la preparación para cuidarlo. Entonces, porque esto no es de que hoy nació un ministro y no sabemos quién lo envió, quién lo preparó. Y usted se va a dar cuenta que a través de la unción, de la gracia y de los ejemplos, usted se va a dar cuenta que es importante que nosotros tengamos un padre. Nosotros como pastores necesitamos a un mentor, a alguien que vaya adelante siempre. Y yo agradezco a Dios porque me puso en una casa apostólica donde durante mi vida espiritual, desde que me convertí, ahí fui preparado. Y ahora veo la consecuencia de lo bueno que hice estar bajo una sombra. Y todavía sigo bajo esa sombra. Entonces, miremos este otro punto. Acompáñeme a 1 Samuel 3:20. La versión Oso dice así: y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba. Es bien interesante. Conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba. Oiga, que Samuel era fiel profeta del Señor. Es bien interesante porque la Biblia describe que hay profetas de Samaria, profetas de Judá, profetas de Israel. Y aquí me llama mucho la atención porque hay palabras que Dios deja marcadas en la Escritura cuando se refiere a sus profetas. Cuando usted lee la Escritura y ve esa definición, cuando el Señor dice mis profetas, se está refiriendo a los profetas de Él. Cuando Él se refiere a los profetas de Samaria, no se está refiriendo a que son profetas de Él, aunque ejercen dentro del mismo pueblo. Por eso es bien importante, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha confusión. Y es ahí donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos tiene que dar el discernimiento para ver quién es en realidad un ministro genuino. Obviamente, hermano, tampoco va a querer buscar a un ministro perfecto. No, hombre, todavía estamos en el desarrollo de la perfección, pero si hay una buena preparación, vamos a poder hacer bien el trabajo. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque quiero abordar a este hombre, hablando del profeta Samuel, en su función y cómo Dios lo fue llevando, ahí sí que por el camino de la preparación hasta poder llegar a ser lo que fue. En el 13:20 ya pasó el capítulo 1, el capítulo 2, y entonces vemos que en el 3:20 ya el pueblo conocía a Samuel, que era un profeta fiel del Señor. Y eso es bien interesante porque una de las cosas que hacen a un ministro es que primero Dios lo reconoce a él. Segundo, lo reconoce el ministro que lo cubre. Y tercero, el pueblo va a reconocer quién es. Por eso me llama mucho la atención cuando decía el Señor Jesús: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y todos decían, unos dicen que eres un profeta, uno de los profetas. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y así sucesivamente. Y Él les pregunta, ¿y para ustedes yo quién soy? Y entonces se levanta Pedro y dice, tú eres el Mesías. Se le reveló. Por eso es bien importante que Dios va a dar a conocer a su ministro. El ministro que lo cubre en la tierra, que lo formó, lo va a dar a luz. Y el pueblo que lo reconoció durante su trayectoria de formación, lo va a reconocer en el futuro cuando ya tenga el llamamiento y lo ejerza. En ese orden de ideas. Entonces me llama mucho la atención esto. En el 3:21 dice, así volvió el Señor a aparecer en Silo, porque el Señor se había manifestado a Samuel en Silo con palabra del Señor. Entonces, abordar este hombre como Samuel me llama mucho la atención porque ahí vamos a ver la preparación de un ministro que va a llegar a ser un ministro primario. Entonces, saludes a todos ahí. La hermana Cristín García dice amén, así sea. La hermana Dulce Sandoval, bendiciones. A Valerie Escobar, mi hija, que Dios te bendiga. Wendy García, también saludes. A la hermana Castro Orellana, Dios lo bendiga, pastor. Y el que el Señor lo use. Amén. Entonces, yo quiero que esta tarde platiquemos y en el orden del tema, viendo la preparación, porque obviamente no voy a terminar el tema porque son muchos puntos de vista que son importantes y que hay que aclararlos. Yo quisiera que usted también me preguntara y que tuviéramos una relación de palabras, usted allá, yo acá. Yo aquí lo puedo ver y leer para que de alguna manera podamos crecer y podamos ser ministrados por el conocimiento de Dios. Entonces, acompáñenme.
Mire esto, Jeremías 1:5, hay una formación. Esto lo he explicado muchas veces y siempre es bueno recordarlo. Jeremías 1:5, vemos el llamamiento de un ministro. Cuando le dice, antes de que yo te formase en el vientre, te conocí. Antes de que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo siempre he abordado este punto. Esta palabra yazar, que aparece ahí, moldear o formar, se lo voy a repetir nuevamente. Antes que yo te formase, formación ministerial, preparación pues. Entonces, esta palabra formación del griego del hebreo 33-35 quiere decir yazar y quiere decir mediante la idea de embutir o moldear en una forma específicamente como lo hace el alfarero. Usted ya sabe quién es el alfarero. El alfarero o el barro o crear o criar o formar o labrar. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor le está diciendo a Jeremías, te voy a labrar, te voy a crear, te voy a formar, te voy a hacer como un molde. Es porque lo que Dios ya estaba haciendo en él era una preparación ministerial. Y entonces yo siempre he desglosado este versículo hablando de este punto. Cuando él dice, antes de que te formare, te conocí, preexistencia. Por eso dice que Jeremías ya venía preexistencialmente como ministro primario. Qué interesante esto. Antes de que te formare, te conocí, preexistencia. Y después dice, antes de que le voy a leer el versículo porque si no me voy a confundir acá. Antes que te formase en el vientre, te conocí, preexistencia. Antes de que salieras de la matriz, te consagré. ¿Dónde? En un vientre. Cuando hablamos de un vientre, se refiere a una iglesia, a un ministerio apostólico, donde la iglesia está formando ministros. Y ahí vas creciendo y vas siendo formado hasta llegar a la consagración y entonces eres enviado y después te llaman al ministerio como profeta. Es bien interesante, por eso lo ponía yo aquí. Antes te conocí, preexistencia. En el vientre, una iglesia apostólica, un ministro que está formando ministros. En esa formación te consagran, formación a tu alma, porque un ministro tiene que ser formado en su carácter, en su alma. Yo he hablado de todos esos puntos. Ahí usted puede ir a ver los temas que hay de hace 2 años hacia acá. Temas lindos que hemos abordado acerca del ministerio profético. Por eso los martes 5:30, perdón porque hoy me atrasé un poquito, siempre estamos abordando temas interesantes que nos abren el entendimiento para poder ver en realidad cómo trabaja el ministerio profético. Entonces, te consagré, formación en el alma, y te di por profeta. Entonces, enseña de que llevó esa formación, aunque venía predestinado como profeta, tuvo que tener un vientre, tuvo que ser consagrado y después tuvo que ser enviado como un profeta. Y bien interesante porque le dice, yo te conocí, te hice profeta a las naciones. Y cuando analizamos la vida del profeta Jeremías, vemos que solo le profetizó a Israel en ese momento y lo demás todavía no le ha profetizado a las naciones, él solo le profetizó a Israel. Eso nos estaba hablando de que aún así como la unción cayó de Elías en el final de los tiempos y sigue cayendo, también la ministración que fue llevada por el profeta Jeremías puede venir a caer sobre nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento cuando encontraban al Señor hablaban de eso y lo hacían ver que tal vez él podía ser uno de los profetas. Ochoa Woodland dice, bendiciones siervos, saludos hasta Pandel, California, gracias por estar conectado. A la hermana Ana Enríquez, Lucy Reyes, Ana Leiva, gracias por estar conectados ahí. Entonces, miremos cómo nace un ministro, cómo va formándose hasta el punto de llegar a ejercer, porque no es de que porque ya fui a 2 clases y estuve 6 meses en tal lugar y me dieron un cartón, ya soy profeta. No, eso me habla a mí de escuela, ¿va? Eso me habla a mí de una universidad teológica donde lo que hacen son solo preparar personas, pero en realidad no sabemos si tienen un llamamiento genuino. Por eso es importante que una persona nazca en una iglesia. La hermana García dice, Cristi de García,
predestinado a ser profeta, o sea que viene desde antes de nacer el ministerio profético, ¿es parte del don profético o no a todos se les puede llamar profeta? Gracias por las preguntas. Creo que tal vez es la primera vez que nos miras. Me llama mucho la atención tu pregunta y le pido a Dios poderla contestar. Muchos en este momento confundimos qué es el oficio profético y el ministerio profético. Cuando hablo del oficio profético, me estoy refiriendo al don carisma que da el Espíritu y de alguna manera va a ser una función para profetizar en turnos dentro de la iglesia. Cuando hablamos del ministerio primario de profeta, como lo decíamos aquí claramente en Jeremías, ya vienen predestinados a hacer una función ministerial. Y según Efesios 4:11, la función de un verdadero profeta en el Nuevo Testamento es perfeccionar, catartizar es esa palabra, que quiere decir de alguna manera activar a las personas, desarrollarlas, ministrarlas. ¿Con qué objetivo? De que alcancen el conocimiento pleno, que lleguen a la estatura del varón perfecto, que lleguen a la unidad de la fe. Entonces, para eso dejaron a los 5 ministerios. Y es que lo que pasa que últimamente vemos más profetas profetizar que enseñar. Vemos más profetas haciendo actos proféticos que enseñar. Y las funciones que tiene que tener un ministro es enseñar. Por eso el apóstol Pedro en su segunda epístola dice que antes en el Antiguo Testamento se levantaron falsos profetas que confundieron al mundo. Ahora se van a levantar falsos maestros para poder introducir herejías, doctrinas falsas. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de comprender cuál es el verdadero ministerio profético. Espero que no la haya confundido. Le voy a leer nuevamente: predestinado a ser profeta. O sea que ya viene desde antes de nacer el ministerio profético, es parte del don profético y no a todos se le puede llamar. Para resumir tu pregunta, porque si no nos vamos a quedar ahí, y si no te contesto, me puedes escribir ahí, hermano, más o menos. Entonces, ¿predestinado a ser profeta? Es la primera pregunta. Sí, ya uno ya viene predestinado a hacer algo. El que es ministro primario viene a ser predestinado. Aparte es el que anhela obispado. Obispado quiere decir presbútero, alguien que anhela una delegación, pero no un ministro doma. Perdón por las palabras en griego que estoy usando y no sé si te puedo confundir en eso, pero el profeta, todo ministro primario es un regalo de Dios, como dice Efesios, que Él subió a lo alto y dio dones, domas, a los hombres para la iglesia. Entonces por eso hay ministros que ya vienen predestinados a ser ministros primarios. Esa sería la primera pregunta. O sea que ya vienen desde antes de nacer como ministros. Sí, ya vienen como evangelistas, como profetas, como apóstoles. Por eso dice que a muchos se les dio la capacidad de llegar a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso sería la otra. El otro es parte del don profético o no a todos se les puede llamar profeta. Por eso es bien importante porque a veces hay un término que utilizamos, ¿va? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Va? Como quien dice, ¿qué ministro delegó a este como profeta? Porque ahorita cualquiera puede prender su televisión, agarrar su programa y predicar lo que pueda sin saber quién lo envió. Por eso el ministro debe de ser enviado. El ministro debe de tener como una carta espiritual de referencia quién lo crió, cuánto tiempo estuvo con él, si se sujetó, si fue fiel. Por eso fue que a Samuel le dieron ese término, desde Israel hasta Adán, desde Berseba hasta Adán, el profeta Samuel fue fiel, un profeta de Dios. Ahora, creo que el don de profecía es un don que todos tenemos. Por eso Pablo explica que el don de profecía es para la edificación de la iglesia. Entonces, muchas personas piensan que porque tienen el oficio profético, hablando del don carisma, piensan que ya son profetas y no. Pablo describe que todos debemos de profetizar. Eso quiere decir que no venimos predestinados
a tener solo todos profecía. No, ahí dice anhelar los dones. Y entonces él hace la aclaración en el capítulo 1 Corintios 14, que él explica ahí todo el oficio profético, hablando del don carisma. Y entonces él está diciendo que todos podemos anhelar profetizar. Pero no dice anhelemos todos llegar a ser profetas primarios. Entonces eso como dicen, el que ya viene, ¿va? Es como uno mira a los niños chiquitos jugar fútbol, perdón por el ejemplo, y ya uno ya sabe quién trae en la sangre lo futbolístico. Y hay otros que hay que entrenarlos, pero no van a tal vez a llegar a destacar como los otros. Van a llegar a jugar, pero no van a llegar a destacar como los otros. Entonces, a eso me refiero. Espero en Dios que te haya podido contestar. Si no, puedes seguir haciendo preguntas y poder desarrollarlas en el momento. Hay más temas donde yo he abordado qué es el ministerio profético. Hay otros temas que he hablado acerca del oficio profético, cuáles son los errores, no horrores, ¿va? Errores de cómo usar mal el don de profecía, etc. Y si no, también en nuestra página de YouTube, perdón por dice que no seas creído, pues, por el nombre profeta Eric Escobar, te puedes ir ahí, te suscribes y ahí vas a ver todos los temas que he venido dando a través de algunos años. Bueno, entonces, regreso con esto. 1 Samuel 1:19 dice, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Oiga, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Muy interesante. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Eso me llama mucho la atención. Dice, saludes, Pastor Eric. Espero que haya pasado un feliz cumpleaños, que el Señor lo siga bendiciendo. Gracias hasta Guatemala por esos saludos allá. Que Dios te bendiga. Sí, me la pasé bien. Gracias a Dios. Entonces, me llama mucho la atención porque cuando miramos Jeremías capítulo 1, en el 5, vemos la formación del profeta Jeremías, pero cuando miramos 1 Samuel 1:20 en adelante, vamos a ver hasta el capítulo 3 cómo Dios fue llevando a este profeta, hablando de Samuel, en su función, en su formación, hasta llegar a ser un profeta primario. Saludes a la hermana Luz. Entonces, a su debido tiempo, 1 Samuel 1:20, a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, oiga, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Quiero ver si puse algo más. En el 22 dice, pero Ana no subió después, dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces voy a regresar con esto. A su debido tiempo. Me llama mucho la atención porque le voy a regresar. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Esto me llama mucho la atención porque lo voy a poner de este punto de vista. Espero que por favor podamos comprender la figura. Vemos que Ana es representativa de un vientre que va a dar a luz a un profeta. ¿Se recuerda? Dice la figurativa de Jeremías que fue formado en el vientre de su madre, hablando de una formación de un ministerio apostólico o una iglesia donde lo van a formar para consagrarlo y después de enviarlo como ministro. De la misma manera yo veo acá en esto que Ana, siendo una mujer estéril, anhelaba de alguna manera tener hijos y en su aflicción, etcétera, al final dio hijos. Eso me llama mucho la atención porque la iglesia lleva procesos. Cuando vemos y hay un reconocimiento de un ministerio apostólico, vemos que hay procesos difíciles porque lo que está haciendo Dios es afianzar a este ministerio porque tarde o temprano va a dar a luz ministros. Y entonces cuando yo veo que el Señor se acordó de Ana, en su aflicción, le concedió tener en su vientre a un profeta. Yo he hablado mucho de esto, de los vientres proféticos, y la vez pasada también hablé del vientre profético de esta mujer que era estéril, Elizabeth, y del vientre profético de María, la madre de Jesús, cuando vemos sus funciones. Fueron vientres que Dios utilizó para formar hombres poderosos. De María salió nuestro Señor Jesucristo, pero como estamos en el ámbito profético, nació un profeta, el profeta de profetas.
En Elizabeth vemos que en ese vientre formaron a un profeta que iba a ser llamado el profeta del Altísimo. Qué tremendo eso. Y aquí vemos a Ana, que va a dar a luz un profeta que iba a ejercer una función, no solamente como juez, como iba de alguna manera a tener una autoridad sobre el pueblo, y iba a venir a ser un profeta de los fieles que habla la Escritura. Y entonces, en ese orden de ideas me llama mucho la atención. Entonces vayamos al grano y al punto en la formación del profeta Samuel. Hay un vientre que Dios preparó, y entonces en su formación dice que a su tiempo y a su debido tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Eso quiere decir que hubo un proceso de 9 meses, si se puede decir así espiritualmente, donde fue formado. Luego fue dado a luz. Y eso es lo interesante. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Y entonces en el 22 dice: pero Ana no subió. Después dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Voy a tomar un poco de agua, perdóneme. Entonces analicemos nuevamente la situación. El vientre apostólico, la iglesia apostólica, el ministro que está formando vientres, que sería Ana figurativamente en este momento, está formando a un ministro que es Samuel el profeta. Dado el tiempo, fue dado a luz. En esa formación, entonces vemos que el niño empieza a crecer en su formación ministerial. Porque dice: pero Ana subió después a su hijo, no subiré hasta que el niño sea destetado. Y en la cultura en ese momento, en ese tiempo, decían que los niños eran destetados después de los 3 años. Y eso me llama mucho la atención, porque 3 años y medio estuvo el Señor formando ministros para después hacer una labor que hasta el día de hoy vemos plasmado, y es que de alguna manera predicamos lo que ellos hicieron. Entonces, no quiero decir que eso estoy apuntando a que todo va exacto. Lo que quiero es que vea la figura, porque lo estoy trayendo a lo espiritual. Entonces, alguien que es destetado quiere decir que estuvo 3 años alimentado de la doctrina. Usted sabe, la leche no adulterada es la doctrina, la sana doctrina que va a ser transmitida a todos aquellos niños recién nacidos. Por eso Pablo dice que hay niños recién nacidos y que hay adultos espirituales que ya pueden comer vianda, que ya pueden digerir el alimento el más fuerte. Y entonces me llama mucho la atención, porque entonces este niño fue destetado. Eso quiere decir que no solamente estuvo en el vientre, fue dado a luz, sino que llevó en su trayectoria ministerial conocimiento de la doctrina. Porque mire, hermano, cualquiera que sea un ministro o pastor tiene que pasar por la escuela, tiene que pasar por una escuela ministerial donde aprenda la doctrina. Si no, ¿qué va a ir a predicar? Sino ¿qué va a salir de su corazón? ¿Dónde están todas esas enseñanzas? Por eso me llama mucho la atención, y perdone que regrese nuevamente a la figura de Elías y Eliseo. Elías le dio una escuela a Eliseo de formación. Porque el ministro, hermano, va a ser formado en su carácter. El ministro va a ser formado en sus áreas. El ministro va a ser formado en su corazón, si tiene misericordia. Va siendo formado en diferentes funciones para que cuando esté listo pueda ejercer. Por eso, hermano, vemos en la Escritura que hay ministros asalariados, hay ministros que son bravos, que maldicen a las ovejas, etc. Vemos ministros que no fueron formados, aunque ejercen, y Dios en su misericordia les da ovejas, pero no tienen el amor para el trato hacia las ovejas, aunque hay algunas ovejitas que son meras cardíacas, dice el apóstol Sergio, tienen así como que patean y tiran cachazos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero para eso nos pusieron a nosotros, para limarle los cuernitos y irlas poniéndolas hermosas y arrancándole todas las pulgas y chinches que puedan traer,
para que sean formadas y puedan llegar a hacer una función. Entonces me llama mucho la atención que el ministro en su formación no solo es dado a luz por un vientre apostólico, sino que también tiene que ser destetado. Pero mientras es destetado, tiene que llevar una formación de alimento espiritual. Bueno, no sé si me dice amén, si me entendió. Si no, póngame ahí, pastor, por favor, explíquelo otra vez, va. Entonces lo llevaron para que se presente. Regreso con este versículo. Pero Ana no subió después, sino dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado, y entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Entonces, aquí hermano, perdone que ponga un poco de humanidad en mis pensamientos, pero si lo vemos en el ámbito literal, amadas hermanas, ¿cuántas hermanas que tienen hijos? Por favor, pónganme amén. Quiero hacerles esa pregunta. Usted como madre, que tanto anhelaba un hijo, y Dios le concedió su hijo, ¿usted se lo va a ir a dejar a otra persona para que lo críe? Analícelo. Le aseguro que no se lo da. Le aseguro que no se lo da. Porque su hijo era lo que más decía, tanto que anhelaba un hijo, y ahora se lo iba a dedicar al Señor. Nos estaba hablando de algo espiritual. Nos estaba hablando de una formación, que en Samuel íbamos a ver una formación. Entonces dice que ella lo llevaba para presentarlo delante del Señor y que pudiera estar ahí para siempre. Entonces, otra de las formaciones que veo yo es que el ministro es formado en una casa espiritual, es doctrinado, pero también es presentado en una función. Aquí a él ya estaba preparado para ir a hacer una función a la casa del Señor. Es bien interesante. Mire esto. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Eso nos habla del principio de la formación de un ministro. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Eso fue lo que le apunté, que él tenía que tener un crecimiento doctrinal, pasar por un proceso de doctrina. Tercero, ella lo consagró al Señor todos los días de su vida, y entonces me llama a mí la atención que cuando lo consagran es porque Samuel iba a empezar a ejercer, a servir en la casa del Señor. Bien interesante esto, hermano. Entonces, miremos otro punto. Llevo 44 minutos y la verdad no voy ni a la mitad. Bendiciones al hermano Fidel Caro, hasta allá, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Al hermano Wilson Martínez también, no sé por dónde vendrás, hermano Wilson, manejando ahí en tu troque, que Dios te bendiga y maneja con cuidado, decía mi mamá. Entonces, miremos esto. Cuando miramos a Samuel ya en el capítulo 2, ya ha crecido un poco. Y mire lo que dice 1 Samuel 2:18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Esto me llama mucho la atención porque aquí hay que abordar un poco. Vemos que lo forman en un vientre estéril, hablando de Ana, formación. Segundo, tuvo que estar adoctrinado. Tercero, fue dedicado, empezó su principio de servicio a la casa del Señor. Y tercero, vemos que todavía era un niño. 1 Samuel 2:18 dice, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Y eso me llama a mí mucho la atención porque entonces vemos que este niño que está siendo formado como un ministro está llevando una formación desde su niñez espiritual. Aquí dice que el niño ya ministraba con una vestimenta, con una cobertura. Eso me habla a mí de que el manto del Espíritu Santo que nos cubre, nos habilita al servicio. Y entonces puedo relacionarlo que el hombre estaba ministrando bajo la cobertura del Espíritu Santo.
Y entonces Samuel, siendo un niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Me llama mucho la atención porque el efod de lino fino, los únicos que lo utilizaban eran los sumos sacerdotes. Y esto me llama mucho la atención porque Samuel, en su crecimiento, ya en el capítulo 2:18, podemos ver que en su formación él ya estaba ministrando en la presencia del Señor. Y entonces mire esto que pasa acá. El 2:19 dice, a su madre le hacía una túnica pequeña cada año, oiga, y se la traían cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Esto me llama mucho la atención porque usted sabe que en el recorrido ministerial a uno va creciendo espiritualmente y le van cambiando su vestimenta. Por eso dice, cada año era una túnica diferente, era una unción que Dios iba depositando, porque Dios en su misericordia nos da la unción, pero si Él nos derramara toda su unción, hermano, no sabríamos qué hacer. Por eso Él nos va dando conforme a la medida. Para que conforme, aquí lo estoy poniendo de esa manera, cobertura, usted sabe, Él permanecía cada año todavía también cubierto. Eso me llama mucho la atención porque eso nos habla de sujeción, de mantenerse bajo el orden divino, bajo una presencia. Y entonces me llama esto a mí mucho la atención. Entonces que él iba creciendo, iba siendo cambiado de unción, si se puede decir así. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer sacrificio anual. Él ya estaba ministrando. Samuel ya no regresó a la casa de su madre. Y entonces eso me llama a mí un recorrido ministerial. Entonces, hermano Fidel Caro dice, amén, Dios te bendiga, profeta Eric, gracias. Gonzalo Hidalgo Arevalo, bendiciones desde Oklahoma City. Pastor, que Dios te bendiga, hermano Gonzalo. Entonces, mire lo que dice en 1 Samuel 2:21. Y el Señor vistió a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía. El niño Samuel crecía delante del Señor. Note que sus otros 5 hijos no tuvieron la misma función que él tenía. Y por la pregunta que me hizo la hermana, la hermana Cristi de García, por la pregunta que tú me hiciste, hermana, date cuenta que los hijos que tuvo Ana en este vientre, no todos fueron profetas. Sí, y todos fueron dados por Dios. Entre comillas, a todas aquellas que son madres y que Dios les ha dado el privilegio de tener hijos, los hijos Dios los da, nadie más los da. Porque algunas personas pueden decir, ay, no me cuidé. No, ya Dios sabe cuántos hijos te va a dar. Entonces, para aclararlo en lo espiritual, vemos que no todos de los 6, porque eran 6 en total, fueron profetas. Solo uno fue el profeta. Y los demás también fueron hijos de ella, pero no ejercieron como él. La hermana Cristi dice, él reconocía paternidad. Sí, y pasado a lo que voy a abordar, te va a dar cuenta, hermana, que sí tiene mucha razón. La hermana Annie Velázquez, que Dios me la bendiga. Entonces, el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces ya él estaba de alguna manera ejerciendo bajo la autoridad de un ministro. En ese momento el ministro primario era Elí, que lo estaba ejerciendo, lo estaba enseñando. Por eso cuando Dios le empezó a hablar al profeta, él oía la voz de su ministro, de su pastor. Si tú tenés pastor, si tú tenés alguien que te está formando, oí su voz. Por eso es bien interesante, porque uno debe de aprender la voz de su pastor. Por eso hay personas que a mí me dicen, yo desde que lo empecé a oír a usted, algo como que Dios despertó en mí una paternidad que tal vez no tenía en otro lado. Pero por eso le decía yo, porque así de la misma manera uno reconoce quién es su padre. Así que, hablando espiritualmente, por favor, si alguno no entiende el término paternidad espiritual, pongámoslo pues su pastor. Va. En el 2:26 dice, y el niño Samuel crecía, oiga, en estatura. Pero me llama mucho la atención porque todavía es niño. Está todavía en la formación.
En el capítulo 3, cuando usted lo lee, ya él ha crecido. Y dice, el joven Samuel, dice, y ya nos habla de un término aproximadamente de unos 16, 17 años. Saludes a Kevin Ramírez también. Maneja con cuidado, hijo, por favor. Ahí en esas calles de California, y que Dios te bendiga y te dé la fuerza. Entonces, el niño Samuel crecía en estatura y en gracia. Oiga, ¿no se le hace muy repetitiva esta frase? El niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para los hombres. Eso quiere decir que hay un crecimiento, hay una estatura ministerial que tiene que tener un ministro para con el Señor, pero también con los hombres. Y de eso, algo similar fue lo que dijeron del Señor Jesús, que Jesús crecía en gracia, en estatura. ¿Por qué? En conocimiento, porque todo aquel que es hijo de Dios tiene que llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Bueno, sigamos. Resumen, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod. Ya le hablé de una cobertura, de una unción, una llenura del Espíritu Santo que te da la oportunidad de ministrar en el lugar santísimo. Luego, esa vestidura sagrada usada originalmente era usada por el sumo sacerdote, según Levíticos 28, 6, 14. Usted lo puede ir a corroborar y se va a dar cuenta que solo ellos podían utilizarlo. Eso me llama a mí la atención, de que espiritualmente podemos acceder a la cobertura divina de Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y por eso nos venimos a cubrir bajo el manto, de alguna manera, del Espíritu Santo, y podemos tener acceso al lugar santísimo. Tercero, el niño Samuel crecía delante del Señor, usted ya sabe, en gracia, en conocimiento, de alguna manera en el crecimiento espiritual en Dios y también con los hombres. Bueno, para ir terminando, el hijo del Cana, o sea de Ana, Samuel, nació en una respuesta de oración de su madre. Eso quiere decir, hermano, que el Señor dijo, oren para que Dios el Padre envíe obreros, ministros, para que vengan a trabajar la obra. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay un clamor de parte de la iglesia para que Dios envíe ministros genuinos del Espíritu, que sean nacidos por el Espíritu y que tengan una paternidad en la que puedan desarrollarse. No estoy diciendo, por favor, no quiero ofender a nadie, de que las escuelas teológicas no puedan hacer desarrollar a una persona, claro, pero muchas veces las escuelas teológicas, cuando nos damos cuenta quién nos enseña, no es un ministro, sino es un catedrático, y muchas veces son gente que viene de la religión imperial. 2. Para que haya ministros verdaderos en una congregación es necesario que el pueblo de Dios clame. Lucas 12:10, de 10 al 2. Para hacerlo paralelo con lo de 1 Samuel 1. Desde el niño quedó bajo el cuidado de Elí, oiga, el sumo sacerdote del tabernáculo del Silo. Eso me llama mucho la atención porque tendría que explicarlo, pero vemos en el capítulo 2 en adelante, hasta el capítulo 3 al principio, que Samuel se sometía a una autoridad. Yo siempre lo digo, pero no con el ámbito de ofender, sino para que usted crezca espiritualmente. Un ministro que no se somete a una autoridad está creando su propio ministerio y no hay quien lo cubre. Y uno siempre debe de tener a alguien que le dé sombra. Siempre tiene que haber alguien. Cuando uno viene a someterse a la sombra apostólica de un ministro, de un pastor, de un mentor, uno empieza a crecer. ¿Por qué? Porque Dios lo que evalúa es si nos sometemos a una autoridad. Eso fue lo que le sucedió a Luzbel. Luzbel quiso ser su propia autoridad y él mismo quiso subir a lo más alto y sentarse junto al Altísimo. Por eso, hermano, lo condenaron. Entonces vemos a Judas, que no se quiso someter, también se perdió. Vemos a un Saúl, si lo traemos en este ámbito, que profetizaba, que fue lleno del Espíritu Santo, pero también se desvió.
Vemos a Balaam, un profeta de Dios que siendo usado por Dios también se desvió. O sea, el peligro de no estar bajo la sombra de un ministro nos puede ocasionar problemas. Bueno, segundo, todavía siendo Samuel niño, el Señor lo llamó como profeta en 1 Samuel 3. Después de la muerte de Elí, llegó a ser el gran profeta, vidente y juez de Israel, quien restauró la ley, el orden y la adoración religiosa en la tierra. Eso tendría que abordarlo, y en otro, hay otro tema que yo abordé acerca del nacimiento del profeta Samuel, y hablé algunos puntos similares, pero en ese desarrollo el capítulo número 3. Entonces, cuando miramos en el capítulo número 3, quiero ver si se lo tengo acá. Vamos a ver, por causa del tiempo, se lo doy la otra semana. Pero en resumen, en el capítulo 3, vaya a leerlo usted a su casa y se va a dar cuenta que ya no es un niño, sino ya es un joven. Si alguno me quisiera ayudar con ese capítulo 3, 1 Samuel 3, 1, 2 y 4, tal vez, si me pudieran alguien ponerlo o postearlo ahí, porque para no desconectar todo esto, para que podamos ver en realidad entonces cómo ya nace un profeta. Ahí me llama mucho la atención el capítulo 3, porque hay unas cosas tan lindas, hombre. Hay unas cosas tan lindas porque ya él empieza a oír la voz de Dios. Dios le empieza a revelar a Samuel en el capítulo 3. Y me llama mucho la atención. Por eso le decía yo que un ministro que no se somete a una autoridad, hermano, se rompe el link de autoridad. Entre comillas, Elí no estaba ejerciendo bien. Elí no estaba ejerciendo bien. Dice que se había vuelto viejo, ya no podía caminar, se sentó, nos habla de un acomodamiento, y empezó a perder la visión. La hermana Delmi Escalón dice: saludos a la hermana Wendy, bendiciones pastor, gracias. 1 Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel, vio con eso, ya no era niño, sino el joven Samuel servía a Dios en presencia de Elí, en presencia de un ministro. ¿Sabe cómo es esto? Siempre hay un buey viejo y hay un buey joven, y hay un yugo que los une, porque el buey viejo le va a enseñar al buey nuevo. Por eso, así como dice ahí, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran muy frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado, vamos a ver en el 3:2, y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos se habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. En el 3:3 dice: y cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Por eso le decía yo que el capítulo de 3 se lo tengo que explicar con detalles así bien sabroso, porque a mí como me gusta, me fascina y me apasiona este tema, y honro a Dios por el llamamiento que me hizo ya aproximadamente 4 años del ministerio profético, y no he aprendido mucho, sí he desarrollado, pero cada vez que profundizo su palabra encuentro el Señor me revela cosas tan hermosas. Y tras de eso pertenecemos a la Escuela de Profetas del Ministerio de Benecer Guatemala, y hay tanta riqueza. Y entonces por eso no llego a comprender yo por qué muchas personas se van por el simple hecho de que un profeta les dijo algo bonito. No, el profeta, como le puse en el libro de Amós 3 del 5, 6 y 7, es que es un sonido, es una alarma que anuncia las cosas que van a ocurrir. Entonces, en ese orden de ideas, yo pues ya llevo 1 hora, y no sé si alguien quiere preguntar algo más. Aquí tengo un poquito más que desarrollar. Aquí tendría que elaborar otro tema acerca de crecer, desarrollar y madurar, y ese sería otro tema, y tendría que explicarlo de una manera
más amplia y detenidamente. El profeta Samuel creció y se alimentó, se desarrolló maduro espiritualmente dentro del ministerio Eli. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda, y platiquémosla. Y si no, pues gracias a Dios, espero en Dios que me haya dado a entender. ¿Algún valiente? Voy a tomar un poquito de agua, bueno, que usted se anima a preguntar, va. Yo, mi pastor siempre decía, el que nunca pregunta, piensa que ya lo sabe todo, y al final, para dudando. Qué rica esa agua. Bueno, lo miro muy tímido. Oremos entonces, démosle gracias a Dios por esta palabra y que Dios nos bendiga y que esta palabra pueda quedar sembrada en sus corazones de tal manera que podamos crecer en desarrollo. ¿Ninguno se animó? Bueno, oremos. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces, como el internet va más despacio de lo que yo estaba hablando con usted, ya cuando alguien me preguntó, yo ya he salido al aire. Pero entonces voy a hacer una oración y voy a ver si alguien escribió algo después. Si no, entonces nos despedimos. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Agradecido, Señor, porque tú nos bendices continuamente y en tu misericordia nos usas y nos haces hablar, Señor, como lo hiciste con aquel animal, aquella bestia de carga que también, siendo en contra de su naturaleza, hiciste que abriera su boca y profetizara. Así nosotros hoy te damos gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia permites que sea yo un canal para transmitir el mensaje. Y yo te ruego, Señor, que también sobre mí venga esa unción y esa formación y sobre todo poder permanecer en tu presencia para poder desarrollar, Señor, esos dichos, esos temas que pones en mi corazón para ministrar a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, dale sabiduría, inteligencia, conocimiento, madurez espiritual. Señor, desautorizamos toda obra de las tinieblas sobre ellos. Señor, toda duda, todo mal consejo, Señor, sea hecho cenizas. Y yo te ruego, Señor, que abra sus ojos, sus oídos espirituales para percibir lo espiritual. Señor, si alguno ha estado confundido, dormido espiritualmente, Señor, despiértalo y ubícalo de tal manera que seas tú bendiciendo, restaurando y haciendo dar el crecimiento. Nosotros te bendecimos, Señor, y por la autoridad que me has dado, bendigo a todos aquellos que me escuchan en este momento, Señor. Ábreles puertas de bendición, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que aquellos que oyen mi voz, Señor, se les puedan abrir las puertas de bendición. Señor, tu palabra dice, creed en los profetas y seréis prosperados. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si alguno recibe a un profeta, por haberlo recibido, recompensa de profeta también va a recibir. Y aquellos que reciben esta palabra, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que están en sus congregaciones, Señor, utilízalos en el don y el oficio profético para que profeticen, Señor, que sus bocas se abran para hablar palabras de bendición y no de maldición. Así nosotros te bendecimos en esta tarde y te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. La siguiente semana, recuérdese, todos los martes a las 5:30, nuestro programa Crónicas de los Profetas. También estamos en YouTube, todavía no hemos salido en vivo, pero también cada semana subimos los temas que abordamos y ahí están como un tipo de colección para que pueda ser desarrollado para todo aquel que quiera escucharlo. Recuérdese, todos los viernes a las 7:30, nuestro servicio general, lo usamos ese viernes como un servicio escatológico para hablar acerca del tiempo que estamos viviendo, y los sábados a las 7 de la mañana nuestro servicio de oración, también le hacemos la invitación, y también los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio general
a las 11 de la mañana, y en la tarde el programa de ministración que lo conduce mi amada esposa con las hermanas, donde abordamos temas de enfermedades que son producidas en el alma. Así que Dios me los bendiga y los espero la siguiente semana. Dele y comparta estos mensajes, y que Dios también pueda llevar esta palabra para edificación de muchos. Así que Dios me los bendiga a todos ustedes, y nos vemos la siguiente semana pronto. Dios les bendiga.